Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo un videochat sobre Pregunta Mieloma, y está con nosotros para contestar las preguntas que nos han llegado, para hablar sobre un tema que a veces no se aborda claramente en el ámbito en el sistema sanitario, en el ámbito de la salud, aunque ya veremos que el doctor Rafael Ríos Tamayo, que es tiene como la cuenta de Twitter es rriost33. Él es jefe de sección del Hospital Virgen de las Nieves, es facultativo, por tanto, del Servicio Andaluz de Salud, y es responsable de la unidad de mieloma del propio hospital. Si a alguien le interesa saber más de mieloma, tiene una página que se llama Mieloma Granada, que es una página muy útil, muy interesante, donde uno puede leer, ver alrededor del mieloma y de las enfermedades asociadas al mieloma, que es de gran interés, ¿no? Por tanto, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la primera pregunta que nos han hecho es, que incluso lo piden dice, no sé si preguntar, pero ¿qué es el mieloma? Pues muy buena pregunta. En principio es una enfermedad, una neoplasia hematológica, que realmente es la segunda más frecuente dentro de la hematología, por tanto tiene importancia después de los linfomas, y realmente, bueno, pues es dentro del cáncer. Las neoplasias hematológicas pues cada vez tienen una representación más importante. ¿No? Y bueno, tiene su entidad propia desde hace mucho tiempo, y realmente tiene una forma de presentación, un diagnóstico, un tratamiento específico dentro del mundo de la hematología, y su definición ha ido cambiando con el tiempo. Eso es un problema para los registros de cáncer, porque realmente cada clasificación nueva, cada sistema de estadiaje complica las cosas, ¿no? Claro. Pero en principio, bueno, tenemos un grupo internacional que define un poco la hoja de ruta, y realmente hay que seguir un poco los pasos, ¿no? Y adaptarnos siempre a la actualidad, ¿no? ¿Y por qué se llama mieloma múltiple? Sí, eso tiene que ver con que de forma característica, digamos que las lesiones óseas, que son la forma de presentación más común, ocurren en el esqueleto de forma muy diversa, ¿no? Al mismo tiempo, lo normal es que aparezcan focos en las pruebas de imagen, que el paciente debute con dolor óseo y que realmente tenga una afectación muchas veces diseminada. Eso necesariamente no implica en esta enfermedad mal pronóstico. Lógicamente, mientras mayor sea la masa tumoral del paciente, que la medimos de diversas maneras, ¿no? Pero una de ellas es la imagen, pues bueno, peor en teoría, ¿no? Siempre esto ocurre en las neoplasias, ¿no? Pero que realmente en este caso no implica necesariamente que las cosas vayan a ir peor, es lo normal. Es lo normal. ¿En qué sitios afecta? Porque hemos dicho mieloma múltiple afecta a diversos sitios. ¿En qué sitios puede afectar o suele afectar más normalmente? Esta pregunta me lleva un poco a pensar en la patogénesis, ¿no? del mieloma. El mieloma es una enfermedad que llamamos multipaso, que virtualmente todos los pacientes que tienen mieloma han tenido previamente una enfermedad precursora. Esa enfermedad precursora puede ser la gammapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma quiescente asintomático o smoldering, y el plasmocitoma, bien plasmocitoma óseo solitario o bien plasmocitoma extraóseo. Todas esas entidades son distintas y pueden evolucionar al mieloma. Lo que pasa es que no es frecuente que el paciente, cuando le vemos ya con mieloma, sepamos que ha tenido una neoplasia previa, una enfermedad previa. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas enfermedades, la gammapatía monoclonal, es asintomática por definición. Es una alteración, yo le explico así a los pacientes, ¿no? Una disregulación del sistema inmunológico que tiene que ver un poco con la edad, porque todas estas enfermedades son típicas de personas un poco alrededor de los 70, y por tanto se descubren en gran medida cuando se hacen análisis clínicos por otros motivos, ¿no? Y ya se ve que hay un aumento de proteínas totales o en el proteinograma un pico monoclonal, ¿no? Y esto lo que dices es la gammapatía monoclonal. Monoclonal de significado incierto, sí, que es la gammapatía monoclonal más frecuente con mucho.
Lo que pasa es que no la vemos tanto, probablemente esas personas que lo tienen no saben que lo tienen, ¿no? Y por tanto, a partir de una gammopatía monoclonal o de un mieloma asintomático, viene lo que sería puede evolucionar hacia un mieloma abierto o clínico, ¿no? Lo que pasa es que con la última definición, ya cuando hablamos de mieloma, es el mieloma clínico, el que necesita tratamiento. Por tanto, la clave es, se descubre alrededor de los 70 años, por un lado, además con un proceso en principio asintomático, ¿no? Cuando se descubre el mieloma puede ser que ya tenga uno el mieloma, por tanto, esos pacientes con mieloma de novo que tienen síntomas, sí que los síntomas le han llevado al diagnóstico. Al diagnóstico, vale. Porque las personas que tienen el porcentaje de pacientes que cuando descubrimos el mieloma tienen antecedentes conocidos de enfermedad precursora es alrededor de un 5%. Por cierto, esos pacientes van mejor. No sabemos bien por qué. Se atribuye a un diagnóstico más precoz, pero no siempre es el argumento. Biológicamente probablemente es un mieloma a lo mejor más indolente, ¿no? Pero el mieloma cuando debuta de nuevo, pues lo hace de forma muy clara. O con dolor óseo, o con un síndrome constitucional, con infecciones de repetición, con fracturas patológicas, etcétera, ¿no? Hay muchos síntomas o signos que denotan que ahí tenemos un problema. Sí, ¿no? pero con mucho, pues el dolor óseo, la insuficiencia renal de origen pues no conocido y una anemia crónica también de origen no conocido, ¿no? Tienen que llevar un poco a profundizar en el estudio y al final pues muchos de estos pacientes terminan con un mieloma. Hay una pregunta que nos dice, ¿cuáles son los síntomas de los mielomas clásicos? Clásicos. Pues básicamente eso lo tenemos en nuestra serie muy bien estudiado y con mucho el dolor es el más importante. Lo que pasa es que, claro, el dolor en las personas ya de 70 años o así es muy frecuente de por sí, ¿no? Que tienen que ver más con la edad, ¿no? Entonces, cuando el dolor realmente ocurre, por ejemplo, en personas jóvenes, y esto es un mensaje para primaria, normalmente no se piensa en el mieloma. Y hay muchos pacientes jóvenes con 40 años y tal, que estamos viendo cada vez más también mieloma en jóvenes. Por tanto, eso es el toque de atención, cuidado que cuando hay un dolor en una persona joven también se puede, en el diagnóstico entre diferencial, hay que pensar en qué puede ser eso, ¿no? Un 25% así de los pacientes pueden tener menos de 50 años, ¿no? Y de hecho hemos visto incluso un mieloma en un niño de 12, ¿no? Que es una cosa muy rara. Que es una cosa rara, ¿no? En ese caso. Pero el dolor es el síntoma clave. Luego, la insuficiencia renal. Nosotros tenemos que tener muchos amigos dentro del hospital porque los traumatólogos por un lado, los nefrólogos por otro, los internistas, ¿no? Todos son fuente de pacientes. Porque realmente todos ven pacientes que pueden estar ingresados por un cuadro constitucional, con una pérdida de peso, con astenia, anorexia, y que muchas veces terminan el diagnóstico en un mieloma. ¿Y qué pronóstico tiene el diagnóstico de un mieloma? ¿Qué pronóstico tiene? Eso es lo que más nos interesa al final, ¿no? Poder decirle al paciente un poco cómo le va a ir su andadura a partir de empezar un poco con el diagnóstico. Y eso depende de muchísimos factores. El pronóstico depende de 4 grandes factores, ¿no? Uno, las propias características del paciente. La edad, las comorbilidades, el apoyo social, incluso el nivel socioeconómico. Todo eso tiene impacto, incluso si estamos casados o no. Hay muchas variables en epidemiología que tienen interés y cada vez estamos viendo que hay más personas que viven solas y tal. Eso es un reto, ¿no? También para el mieloma. Por tanto, en primer lugar, el paciente en sí, ¿no? Una visión general de cómo está en condiciones, ¿no? Situación, ¿no? La situación, digamos, general, ¿no? Social, familiar del paciente. Luego, las características biológicas del tumor. Es decir, el mieloma, como cualquier otro tipo de neoplasia, tiene su propia biología y realmente conocemos que hay alteraciones citogenéticas, moleculares, que tienen un impacto muy profundo, ¿no? en el pronóstico del paciente. Por otra parte, como en cualquier otro tipo de neoplasia, el estadio.
Bueno, pues el estadio ha ido también evolucionando con el tiempo y el más habitual es el ISS, International Staging System, pero que también a su vez se ha ido enriqueciendo con otros parámetros que han demostrado también un valor pronóstico independiente. Y en último lugar, yo diría que la propia respuesta al tratamiento, porque eso no lo tenemos cuando empezamos a andar, eso lo vemos con el tiempo. Con el tiempo, ¿no? Con el proceso, cómo va reaccionando, ¿no? Entonces, que es un elemento fundamental también. Por tanto, cómo está la persona y cómo reacciona ante el tratamiento, ¿no? Por tanto, sabemos más o menos cuestiones de pronóstico, o tenemos una visión global del pronóstico, sabemos lo que es, sabemos cómo progresa. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es el proceso diagnóstico de un mieloma? Bueno, porque hemos hablado de dolor, de síntomas, hemos hablado de algunas cuestiones que pueden pasar, pero seguramente nos escuchan en este videochat con el hashtag Pregunta Mieloma con el doctor Rafael Ríos, nos preguntan, ¿y cómo me diagnostican eso? Bueno, en muchos casos el primer punto de atención puede ser que en un análisis, como hemos dicho, un médico de familia pues vea alguna alteración que le haga pensar en ello. Pero el mieloma, aunque sea una gammapatía monoclonal, no siempre hay gammapatía monoclonal en el mieloma. Es decir, no todos los casos tienen de base la gammapatía, ¿no? Hay un tipo de mieloma que se llama mieloma no secretor, en el cual pues no se ve ningún tipo monoclonal, ningún componente monoclonal, ni en sangre ni en orina. Entonces hay que estar atento también, porque aunque sea un 4% así, no se nos puede ir de vista, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el paciente en la consulta, aparte de hacer una evaluación analítica muy compleja, tenemos que demostrar que en la médula ósea, que habitualmente hacemos un aspirado de médula ósea a nivel del esternón, pues hay más de un 10% de células plasmáticas, que son las células que fabrican los anticuerpos, y que además esas células son clonales, son patológicas. Y de hecho nos interesa mucho el ratio, el porcentaje de células plasmáticas patológicas, que la podemos conocer con el estudio del inmunofenotipo, en relación con las células plasmáticas normales. Eso también tiene interés pronóstico. Una vez que ya tenemos un paciente con una plasmocitosis clonal demostrada superior a un 10%, que tiene o no un pico en la sangre o en la orina, pues realmente hay que analizar esa médula en relación también con el riesgo citogenético. Tenemos que hacer un estudio citogenético ya no estándar, sino por FISH. Sí, enfocado a buscar qué pasa ahí, ¿no? Es decir, sabemos que hay un problema monoclonal, ¿no? de la gammapatía, y tenemos que saber qué tipo, ¿no? qué hay ahí, ¿qué alteraciones hay? Porque esas alteraciones, que ya las vamos buscando con sondas específicas, pues nos van a decir mucho del pronóstico del paciente. Por tanto, con eso se hace el diagnóstico. ¿Cómo empieza el tratamiento? Es decir, el proceso de diagnóstico supongo que no es fácil, digo, porque implica un tiempo determinado para poder llegar a la conclusión de qué tipo de mieloma tenemos delante. Entonces, a partir de ahí nos vamos a un tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento que...? Bien, antes de empezar con el tratamiento, yo creo que hay dos puntos que en oncología en general y en oncohematología también tienen mucho interés. Y también un mensaje un poco para todo el mundo, para el sistema sanitario en general, que son el retraso diagnóstico, que debe ser mínimo. O sea, el paciente, cuando tiene síntomas, la cultura sanitaria debe hacerle ver que tiene que buscar atención rápido, no dejar pasar el tiempo, y los médicos de familia también tienen que tener una visión un poco agudizada de todos estos temas, ¿no? Y luego está el retraso terapéutico, que es el tiempo que tardamos desde que tenemos ya el diagnóstico hecho hasta que empezamos el tratamiento. Ese es muy pequeño, se mide en días y son 10-12 días de mediana. Pero el retraso diagnóstico sí que se mide en meses, y tenemos entre 4 y 5 meses
también. Por tanto, es importante hacer cuanto más rápido sea el diagnóstico, mejor pronóstico tendrá. Efectivamente. ¿No? Aunque depende del tipo que hemos dicho antes, de la persona y tal, pero probablemente estamos en mejores condiciones de afrontar ese mieloma, ¿no? Entonces, ya cuando llega la hora del tratamiento, pues aquí viene un poco el motivo por el cual el mieloma está un poco de moda, y es una enfermedad pues mediática, porque realmente ha evolucionado de forma vertiginosa en los últimos años. Han aparecido fármacos que en la FDA, por ejemplo, hay años que se han aprobado 3 fármacos para el mieloma juntos. 3 fármacos se han aprobado para el mieloma. Sí. Entonces, es decir, por tanto, por tanto implica de que se está investigando alrededor del tema del mieloma de una forma muy intensa. Se están descubriendo nuevos tipos de fármacos, nuevas generaciones de fármacos, concretamente de los inhibidores del proteasoma y de los inmunomoduladores, pero luego, bueno, pues están apareciendo nuevas moléculas y además nuevas combinaciones, que tienen mucho que ver también con otro tema que también aquí se ha tratado, que es la inmunoterapia, ¿no? Entonces, el tratamiento hoy en día del mieloma, por decir 4 adjetivos importantes, pues debe ser personalizado, individualizado, aunque a día de hoy no tenemos un score pronóstico que nos permita saber de entrada qué paciente va a responder y qué paciente no, pero eso está a la vuelta de la esquina. El tratamiento debe ser también adaptado al riesgo. Hemos dicho que una de las características de la enfermedad es la heterogeneidad de todo tipo. Heterogeneidad clínica, epidemiológica, clonal, molecular. Y ese tratamiento tiene que ir dirigido para ese paciente en concreto, ¿no? Y otra característica que estamos todos convencidos que el mieloma, el tratamiento debe tener, es que debe ser un tratamiento continuo. El objetivo real hoy en día es curar de verdad. Y somos capaces de curar algunos mielomas ya, pero queremos curar muchos más. ¿Qué porcentaje se curan en estos momentos? Muy buena pregunta, porque eso cada autor puede dar distintos porcentajes. Cifras, ¿no? Sí. Yo creo que siendo humildes, que tenemos que tratar los datos, ¿no?, como tal y como son, no diría que son muchos, pero yo me atrevería a decir que al menos un 10% de los pacientes, sobre todo jóvenes, que son sometidos a trasplante de médula, pues consiguen duraderas en el tiempo con enfermedad mínima residual negativa, y hoy en día tenemos una definición operativa de cura que puede ser pues tener una remisión completa mantenida con mínima residual negativa durante 5 años o más. Pero realmente la curación con mayúsculas es algo todavía más sólido. Y esa ya está más lejos todavía de nuestra... De todas formas, por lo que antes nos decía el doctor Rafael Ríos, hay unas líneas importantes de investigación en este campo, por tanto, probablemente en el tiempo vamos a tener mejores resultados, o se espera que se mejoren en los resultados, ¿no? Sin duda. Nosotros aquí tenemos la suerte de participar con el Grupo Español de Mieloma en muchos ensayos clínicos, y uno de ellos es el ensayo GEM-CESAR, que lo que hacemos es tratar a los mielomas en esa fase precoz, asintomática, quiescente, que todavía no está el paciente sintomático. Y en esa fase la doctora Mateos, que es la coordinadora del estudio, pues espera que podamos curar de esta manera que hemos definido 1 de cada 3 pacientes aproximadamente. 1 de cada 3 pacientes. Por lo tanto, estamos mejorando las cifras que partíamos inicialmente, y un poco, y supongo también que el proceso yéndonos a años atrás, por tanto, es un cambio radical, ¿no? Radical. Eso se ve muy gráficamente en las curvas de supervivencia, en las curvas de supervivencia libre de progresión. Cualquiera que tenga un registro como nosotros, ¿no?, que pueda ver en el tiempo, ¿no?, 3 décadas, pues realmente vemos ahí plasmado realmente todo el esfuerzo que se ha hecho en investigación, en tratamiento de soporte, en una optimización del trasplante, etcétera. Todo eso ha contribuido a que los pacientes vivan más y además vivan mejor, con mejor calidad de vida. Por tanto, eso es un elemento fundamental. Hay una pregunta alrededor de en qué etapa me encuentro, ¿no? Yo, paciente, me han dicho que tengo un mieloma, pero seguramente la importancia del éxito del tratamiento va ligado a
mi etapa, ¿no? En dónde estoy, ¿no? De hecho, ya has comentado cosas alrededor de personas de determinada edad, has hablado de personas que tienen una gammapatía monoclonal asintomática, ¿no? Y por tanto supongo que hay niveles, ¿no? Sí, sí, realmente la enfermedad es muy heterogénea, ¿no? Entonces, no se trata de estar en un momento en el tiempo, porque a lo mejor puedes tener el estadio como guía un poco de esa evolución, pero tampoco el estadio mide evolución, mide carga tumoral. Entonces, no siempre un solo factor pronóstico determina un poco el pronóstico, es el conjunto de todos. Un poco como decías Alini antes, ¿no? Que la clave es la persona, el cómo aborda el tratamiento, ¿no? Aparte de elementos tanto diagnósticos que también son fundamentales, ¿no? Evidentemente hay un tipo, por ejemplo, de mieloma raro, pero que hemos tenido algún caso, que se denomina anaplásico, que es un tumor tremendamente agresivo, y ya da igual todo lo demás, porque ya estás viendo a nivel de anatomía patológica que aquello casi no es un mieloma, que son células plasmáticas maduras, lo que vemos habitualmente. Esas células ni parecen plasmáticas a veces, nos lo tiene que decir el inmunólogo, ¿no? Entonces hay una variedad tremenda, un espectro, un abanico tremendo en cada uno de esos factores pronósticos que hemos ido comentando. Y hemos dicho también que cuanto más pronto sea el diagnóstico, en mejor posición estamos sin para duda, abordar el tratamiento. Sin duda, ¿no? aunque eso es difícil de trasladarlo a datos para poder demostrarlo, yo creo que es un dogma, ¿no? Dentro de la oncología, y probablemente si analizamos ya casos por subgrupos, ¿no? Estratificados, probablemente se pueda demostrar que hay una ventaja mientras más precoz sea el abordaje. Bien, tenemos ahora un diagnóstico hecho. ¿Qué opciones de tratamiento le ponemos delante a este paciente? Pues a día de hoy, yo tendría que decir casi a día de hoy, porque mañana no lo sé, ¿no? Sí, mañana, pues concretamente, la mejor combinación que hay actualmente para tratar el mieloma no está aprobada en primera línea, no la podemos ofrecer al paciente en el primer momento. Pero yo diría, en primer lugar, que lo mejor para un paciente, sin lugar a dudas, es entrar en un ensayo clínico. Porque ahí sí tenemos la posibilidad de ofrecer siempre lo mejor. Entonces yo llamaría un poco, una vez más, la atención a todo el sistema sanitario para que haga un esfuerzo colectivo, de verdad, serio, por potenciar la investigación clínica. Porque esto es beneficioso para todo el mundo, para la población en general, todos somos pacientes potenciales, y para el propio sistema sanitario, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la capacidad de evolucionar y de mejorar día a día, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ensayo que vamos a iniciar en breve para pacientes no candidatos a trasplante, es decir, los que más nos interesan por volumen, ¿no? Que incluye en primera línea una rama que lleva pues daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal, carfilzomib, que es un inhibidor del proteasoma de segunda generación, lenalidomida, que es un inmunomodulador, y dexametasona. Y que además luego lleva consolidación y un mantenimiento también con daratumumab y lenalidomida. Es decir, eso era impensable, ¿no? Hace un poco de tiempo, pero estamos viendo que 3 fármacos son mejor que 2, sin aportar excesivamente toxicidad, y que probablemente, si uno elige bien, 4 también pueden ser mejor que 3. De lo que se trata es de añadir eficacia sin añadir toxicidad. Por tanto, como vemos, lo ideal, como decía el doctor Ríos, es entrar en un ensayo clínico. Esa es la clave para el éxito del tratamiento. En este momento, como decía antes, hay un ámbito de investigación importante, diría muy importante, hay estudios, hay grupo español que investiga, hay estudios internacionales, hay medicamentos varios que salen recientemente, y por tanto hay muchos. Lo ideal es entrar en un ensayo clínico que permita ver posibilidades de éxito, ¿no? En ese sentido. Como dice el doctor San Miguel, que además lo repite hasta la saciedad, y yo creo que toda la comunidad estamos de acuerdo con él, ¿no? Pues hay que dar lo mejor siempre, en cada momento, pero sobre todo al principio. Porque hoy en día que el tratamiento se ve como a largo plazo,
tenemos que conseguir esa respuesta magnífica de la que hablamos antes, que nos garantiza que el paciente va a vivir mucho tiempo, pero que además lo va a hacer con una muy buena calidad de vida. Hay una pregunta que nos hacen alrededor de ¿cuánto tiempo cree que voy a sobrevivir? Bueno, efectivamente, la mediana de supervivencia, como hemos dicho, va creciendo. Va creciendo, es decir, eso poco como a decías, poco, hoy puedo decir una cosa, sí, mañana sí. probablemente cambie, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros datos de pacientes trasplantados, que lo hemos presentado hace poco en un Congreso Europeo de Trasplante, ¿no?, en Lisboa, pues la mediana de un paciente joven, candidato a trasplante, y joven significa menos de 70 años, sí. porque si no hay comorbilidades, realmente puede entrar a hacer un trasplante autólogo, por lo menos uno, que también está contemplado hacer dos, en caso de alto riesgo, o incluso otro tipo de trasplante. Pero esa mediana, hoy en día, en casi todos los centros, ronda los 10 años. Es decir, por tanto, la mediana de supervivencia ronda en estos momentos en trasplantes ligados a un mieloma múltiple 10 años. Pero tenemos pacientes que viven más de 20 años. O sea, y está muy bien. Y en un proceso que está evolucionando a marchas forzadas, a mejorar todo, sin duda, y además de forma tremendamente rápida. Nos has comentado que una persona puede tomar 2, 3 o 4 medicamentos, incluso en procesos continuados, ¿no?, que decías como un elemento fundamental. ¿Cuáles son los efectos secundarios, nos preguntan, de esos tratamientos? Muy buena pregunta. Pues realmente el perfil de toxicidad, que lo conocemos muy bien ya a través de los ensayos clínicos, cuando empezamos a tratar a pacientes de la vida real, pues realmente cada vez también es más amigable, ¿no? Los pacientes pues toleran cada vez mejor los tratamientos. Y, por ejemplo, pues realmente los dos fármacos más importantes en primera o segunda línea hoy en día, que son combinaciones basadas en bortezomib, por un lado, o lenalidomida, por otro, pues el perfil de toxicidad de bortezomib administrado por vía subcutánea desde hace ya años es que prácticamente puede haber neuropatía periférica, a lo mejor, pero grados leves, puede haber algún problema local en el punto de inyección, puede haber, lógicamente, efectos hematológicos, ¿no? Eso ya lo esperamos, puede haber trombopenia, anemia, neutropenia, pero realmente la inmensa mayoría de las personas, incluso con 90 años, que tenemos pacientes con 90 años, hay que decirlo, y van muy bien, y son capaces de conseguir también las mejores de las respuestas, ¿no? A veces con tratamientos muy sencillos, ¿no? Pues, y por tanto los efectos no son efectos muy llamativos, problemáticos ni severos, y además predecibles, ¿no? Y la lenalidomida, pues sí, los efectos secundarios más conocidos son, por un lado, pues el rash morbiliforme habitualmente, con o sin prurito, pues un poco la trombosis, que por eso exige el tratamiento siempre hacer una profilaxis, una antiagregación, ¿no?, habitualmente. Y luego también los efectos hematológicos, y un tema que ha tenido su importancia en estos años recientes, pero que ha perdido importancia a la hora de ver un poco su realidad, que son las neoplasias secundarias. Estamos hablando de pacientes muy inmunodeprimidos, pacientes mayores, que además se le administran tratamientos que sabemos que pueden tener, algunos de ellos, un cierto riesgo de desencadenar otra neoplasia en el futuro. Pero eso siendo cierto, el beneficio que se obtiene de estos tratamientos, incluido el mantenimiento, supera con mucho ese riesgo pequeñito de aumento de neoplasias secundarias. Vale, por tanto, tenemos que los efectos son pequeños, son valorables, por tanto entran dentro de la normalidad, y por tanto no generan ninguna preocupación adicional que podamos plantearnos. Tenemos otra pregunta que va ligado a los tiempos de recuperación. Yo entro en un tratamiento, en un proceso de tratamiento, porque sería un proceso, ¿no?, en ese sentido, y es cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme. Pues una vez más depende de cada paciente, porque realmente el impacto de la enfermedad ósea en el mieloma, por ejemplo, es muy alto, porque hay pacientes que tienen pues fracturas patológicas, deformidades de los huesos que difícilmente, por muy bien que vaya la enfermedad, se van a recuperar al 100%. Va a ser necesario
que intervenga pues el traumatólogo, pues el rehabilitador, para intentar conseguir un poco mejorar funcionalmente. En cuanto al riñón, ocurre otro tanto. El riñón tiene un impacto pronóstico tremendo en el mieloma. Y cuando hay una insuficiencia renal de entrada severa en el diagnóstico, en muchas ocasiones eso no es del todo recuperable. Pero hoy en día también los nefrólogos pues también cuentan con diversos tratamientos que hacen que pues que este tema sea más se lleve mejor, ¿no? Cada paciente percibe la calidad percibida, ¿no? Sus problemas de una forma peculiar, y hay que intentar pues un poco normalizar todo lo que podamos para que haga una vida activa. El objetivo nuestro ya no solamente es curar la enfermedad, sino que el paciente vuelva a la sociedad, y si estaba trabajando, que vuelva a trabajar lo antes posible, ¿no? En ese sentido que dices, lo que queremos es una recuperación de volver a la vida, volver al trabajo, ¿no? Por tanto, hay una pregunta en ese sentido. ¿Cuándo puedo volver a trabajar después de un tratamiento? Mientras antes mejor, porque realmente una vez que hemos pasado, las fases del tratamiento son inducción, que es un poco el primer tratamiento, luego hay una consolidación, que en el caso de los jóvenes conlleva el trasplante autólogo de sangre periférica, y luego hay una consolidación también farmacológica y un mantenimiento. El mantenimiento ha adquirido una importancia tremenda porque es donde más se diferencia el manejo en función del riesgo citogenético. Pero hoy en día el mantenimiento se pone, en teoría, para toda la vida, hasta progresión. Con lo cual, pues esa primera línea se dilata mucho más en el tiempo ahora que antiguamente, que uno daba un tratamiento recortado en el tiempo y uno esperaba que el paciente volviera a tener problemas. Tú has comentado en un momento determinado que uno de los efectos secundarios del tratamiento a veces puede ser tener un nuevo cáncer, ¿no? De alguna forma. Nos preguntan un poco qué probabilidades tengo de que me vuelva, que pueda tener otro mieloma o otra neoplasia, otro cáncer ligado al mismo, ¿no? El mieloma, hay que decir la verdad, y es una enfermedad que tiende a recurrir. O sea, el curso natural de la enfermedad es que si no continuamos con el tratamiento, la enfermedad probablemente vuelva. Hay pacientes que están mucho tiempo en remisión y que tienen recaídas tardías. En ese contexto ya no sabemos si realmente esa enfermedad es la misma que tenía al principio o se trata de otra enfermedad, porque no olvidemos que esta enfermedad, como tantas otras, surge de un ambiente y de un condicionamiento genético, que el paciente además persiste teniéndolo, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente que haya una recaída es algo que hay que contemplar siempre. Y hay que evitarlo a toda costa, porque una recaída es un desastre, un impacto tremendo en todos, empezando por el paciente, pero también en todo el sistema, ¿no? Es algo que hay que evitar a toda costa. ¿Y hay algún tipo de los tratamientos que tenemos que disminuye la posibilidad de estos nuevos cánceres, diríamos? Bueno, digamos que el perfil de riesgo para desencadenar neoplasias secundarias se ha ligado fundamentalmente a los inmunomoduladores, concretamente a la lenalidomida. Tanto es así que un ensayo clínico de mantenimiento en el año 2012 por el grupo francés pues se paró. El primer autor era Michel Attal. Se paró en el tiempo porque bueno, se detectó como un warning que veían un poquito más de lo debido pues neoplasias secundarias, ¿no? Realmente eso se ha visto ya en estudios epidemiológicos en poblaciones muy amplias, y se ha visto que el porcentaje es muy poco mayor del porcentaje que puede ocurrir en la población normal, pero es algo que hay que comunicar al paciente en el momento que empezamos con este tratamiento. No hay que engañar y realmente hay que asumirlo.Nosotros lo tenemos que asumir, pero el paciente también. Muy bien. Tenemos una cuestión. Una de las cosas que nos planteaba el doctor Ríos, es el tema de uno de los tratamientos que se utiliza, es el trasplante, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes entran dentro de la posibilidad del trasplante? Nos preguntan. Pues cada vez más, teniendo en cuenta que no hay un condicionamiento ya por la edad, que prácticamente hasta 70 años lo consideramos
como potencial y que no todos los pacientes tienen comorbilidades que contraindican el llevar a cabo el trasplante, como pudiera ser una insuficiencia cardíaca o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya importantes, pues realmente aproximadamente en nuestro hospital yo diría que entre un 30 y un 40% de personas van habitualmente al primer trasplante. Ya digo que en muchos 30-40% de pacientes que tenéis van a un primer trasplante, sí, ¿no? Hemos dicho que también podrían ir a un segundo, ¿no? Efectivamente, cada vez está más claro que cuando hay un alto riesgo citogenético en el estudio basal y la respuesta al primer trasplante ha sido una supervivencia libre de progresión más allá de 18 meses, probablemente está indicado hacer un segundo trasplante como plataforma para cerrar el tratamiento, ¿no? En ese sentido de lo que comentabas de la continuidad, ¿no? Que es un elemento clave que decías antes. Hay una pregunta que nos llega que es alrededor de si hay tratamientos en estos momentos con células madre. Bueno, no sé si se están investigando en ese sentido, no lo sé. Hay mucho estudio al respecto, ¿no? De la célula madre no deja de ser un tipo de inmunoterapia, ¿no? Y realmente pues estamos en la era de la inmunoterapia y hay pues ensayos clínicos con las CAR T-cell, que es también pues un tipo específico de terapia con células modificadas genéticamente para que vayan a cumplir un objetivo específico, ¿no? Y realmente la ingeniería genética está detrás de todo esto y las posibilidades que se vislumbran son muy, muy importantes, ¿no? Tenemos esta semana una visita de un posible ensayo clínico con un anticuerpo también biespecífico, que también están de moda, anti-BCMA, y realmente el conocimiento de la inmunología no podía ser de otra forma, es clave para curar el mieloma, porque lo que falla al principio es el propio sistema inmune del paciente. Claro. Hay un que tiene sentido que sea por ahí, ¿no? Todo el sentido del mundo. Claro. Quien gana la batalla es el propio sistema inmune del paciente, ayudado por mecanismos externos, ¿no? Efectivamente. Por tanto, una de las líneas que tiene sentido es ese, y por tanto, esa es una línea de acción y que por tanto tenemos que saber un poco cómo se hace. Hay una pregunta que nos hacen y es sobre el tema del coste del tratamiento. Muy importante también. Coste del tratamiento, porque seguramente hemos hablado de todo un proceso diagnóstico, hemos hablado de tratamientos diversos, estamos hablando de ensayos clínicos y por tanto estamos hablando de tratamientos, supongo que caros, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que incluso en las revistas científicas el tema del coste ha tenido un protagonismo creciente porque realmente incluso en los países más desarrollados económicamente llega un momento que se cuestiona la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y en España, yo no sé si somos ricos o pobres en este momento, pero realmente hay que pensar en el coste siempre. Y desde que somos estudiantes ya van inculcando, ¿no?, este mensaje. Los fármacos tienen un sistema de producción que realmente es muy costoso y las empresas que están detrás son empresas y entendemos que tienen que tener un margen. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista social y en países emergentes, pues realmente el mieloma se trata con lo que se puede. No hay disponibilidad para estas cosas que empleamos a veces aquí. Y aquí también tenemos que hacer un esfuerzo por optimizar aquello en lo que podemos y aquello en lo que no puede ser de otra forma que a través de los ensayos clínicos. Es decir, que hay tratamientos que si hacemos coste en euros al mes, pues sale una cifra que, claro, sorprende, ¿no? Sorprende y que es muy difícil de mantener. Sí. El otro día se presentaba un informe en España sobre el coste de los tratamientos oncológicos en general, que según algunos estudios supera lo que debería ser, al menos, ¿no? Sí. En ese sentido supongo que también hay toda una línea para plantearnos un poco qué es lo que podemos hacer.
Pues probablemente estas son las preguntas que nos han llegado. No sé si llevamos ya 40 minutos de agradable, muy agradable videochat donde hemos ido contestando a las preguntas que nos han llegado, en la cual yo creo que tenemos una visión muy global de qué es, cómo se diagnostica, cómo se trata, el tema del proceso de investigación, qué se está haciendo y qué se puede hacer. Me gustaría un poco que nos hablaras un poco del proyecto Mieloma Granada. Es una pregunta más mía en ese sentido, un poco que nos cuentes un poco. Es un proyecto, ya he dicho antes que se puede entrar en una página web con información muy interesante. Me gustaría que nos lo contaras, porque creo que no es normal o no es habitual que haya servicios clínicos que nos den información poblacional para que podamos saber y conocer más sobre la enfermedad, en este caso sobre el mieloma. Cuéntanos un poquito. Pues esto nace un poco de la necesidad que yo percibo desde que era pequeñito, ¿no? En el mundo de la medicina, de estar muy en contacto, muy relacionado con el paciente, de hacerle partícipe desde el principio en todas las decisiones, de ir de la mano. Y ir de la mano significa dar nuestro apoyo. Y nuestro apoyo no es pasar visita y hasta dentro de un mes o hasta la siguiente cita. El paciente necesita sentirse seguro. Y seguro significa tener a su médico, a sus profesionales sanitarios, si es posible más, enfermería y otros, cercanos, comunicación. Yo creo que el paciente pues nos puede llamar por teléfono, nos puede enviar un correo electrónico y también sería deseable que pudiéramos tener una página web donde poder comunicarnos. Páginas web hay muchísimas, probablemente mucho mejores que esta, lógicamente, pero esta es para los pacientes de aquí, de Granada. Y es muy importante que le hagamos ver un poco cómo está la sanidad aquí en Granada y qué le podemos ofrecer desde aquí. Y realmente eso tiene interés, porque no nos interesa tanto la Clínica Mayo, que nos pilla un poco lejos, que a lo mejor tienen algunas cosas mejores que nosotros, pero a lo mejor tenemos nosotros algunas cosas mejores que ellos, seguramente. Ojo. Entonces, esa cercanía yo creo que para el paciente es clave. El paciente sabe quién es su médico, sabe que puede acudir a él a través de mecanismos de comunicación y tenemos que poner en marcha todos los que sean necesarios. Y esa cercanía le da mucha fuerza para pues seguir adelante, para hacer las cosas bien, porque la adherencia al tratamiento también es clave, y para estar un poco sincronizados, ¿no? Porque se hace una prueba, yo estoy atento para ver el resultado, ¿no? Se hace cualquier cosa, tiene cualquier problema, y eso que lo hacemos para los ensayos clínicos, en mi opinión debería ser trasladable a todos los pacientes de la vida diaria. Entonces, esa cercanía es fundamental y la página web es un mecanismo más de comunicación para estar unidos, ¿no? Muy unidos. Pues nosotros que siempre somos partidarios de recetar webs, recetar blogs con calidad, fiables, que sean con con una información que sea buena y que sea con evidencia científica, pues nos parece que es un muy buen recurso para los pacientes, para profesionales. Antes hacías un llamamiento también a la atención primaria en algunos elementos que pueden ser de interés para un diagnóstico más precoz y, por tanto, cuanto más avancemos en ese sentido, mucho mejor. No sé si alguna cosa querías añadir. Bueno, por decir algo así un poco que no hemos hablado, pues yo creo que desde la propia sociedad española, ¿no?, de hematología y hemoterapia y el Grupo Español de Mieloma, estamos un poco preocupados por todas estas cosas que hemos hablado. Y hay un proyecto reciente también que se llama Human, que lo que estamos valorando es el impacto de toda la enfermedad en cada una de sus etapas, en todo el itinerario, no solamente en el paciente y en su enfermedad, sino en la familia, en la calidad de vida, y un poco procurar humanizar, ¿no?, esa atención sanitaria a estos pacientes. Porque aprovecho, ya que no ha salido antes preguntas, ¿eso afecta mucho a la familia en general? Claro. O sea, por ejemplo, el momento del diagnóstico es clave, el momento de una recaída, pues hay que dar malas noticias también, hay que saber darlas, y eso tiene un impacto, ¿no? No solamente emocional, sino también en todo el círculo, ¿no?, del paciente, que hay que intentar mitigar en lo posible, ¿no? Y mirar para adelante, que hoy en día tenemos pues muchos elementos para ser optimistas, ¿no? Efectivamente, lo que nos has contado nos
Nos ha gustado mucho, creo que estamos en una situación muy buena, ¿no? Sí, en la cual la investigación va para adelante, tanto en fármacos como en ensayos clínicos que nos permiten pensar en que estamos en una buena vía, ¿no? Sí. Y que por tanto seguir esa vía nos puede llevar a tener pronto, porque decías hoy, no sé mañana, ¿no? En ese sentido. Lo mejor. ¿No? Y por tanto estamos en una buena línea y probablemente mañana va a ser mejor y mañana vamos a tener mejores tratamientos y mañana, por tanto, mejor pronóstico para los pacientes con mieloma múltiple. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, muchísimas gracias.